La democracia argentina se ha visto interrumpida por la toma del poder de manera repentina de forma ilegal, violenta y a la fuerza. Hubo 6 regímenes ilegales que irrumpieron en los siguientes años: 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Primer golpe de Estado. Irigoyen cursaba su segundo mandato presidencial. Como contexto internacional, en el año 1929 se produce la caída de la bolsa de Wall Street, lo que tuvo un efecto mundial y que afectó fuertemente a la Argentina. Producto de esto y de un crecimiento de un grupo opositor conservador y de la movilización por parte del ejército que promovían la defensa de la nación y el orden, es que se produce el 6 de septiembre de 1930 el primer golpe cívico-militar en la Argentina, dando por resultado la asunción de José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo. Ante el nuevo régimen militar, la Corte Suprema realiza una acordada en la cual avala el gobierno de facto. Uriburu disolvió el Congreso, declaró el estado de sitio e intervino en todas las provincias gobernadas por el radicalismo. Segundo golpe de Estado. El presidente de ese momento era Ramón Castillo, quien había asumido el cargo en el año 1942 luego de una licencia de salud por el presidente Marcelino Ortiz y su posterior renuncia. Como contexto internacional, se estaba en desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que abarcó los años 1939 a 1945, en la cual Argentina adoptó una posición neutral. Esta guerra provocó impacto en el campo económico y, sumado a otros problemas como la percepción de un estado de corrupción generalizado, el escándalo de los niños cantores de la Lotería Nacional y el escándalo de los cadetes, aceleraron el consenso entre los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas sobre la urgencia de un golpe de Estado. Es así que el 4 de junio de 1943 se llevado a cabo el golpe militar por el denominado Grupo de Oficiales Unidos, que simpatizaban con el régimen de Mussolini y otros con el de Hitler hasta 1946. Al mando estaban Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro Feral. Lo que caracterizaba a este régimen era el autoritarismo, el nacionalismo, el clericato y la intervención de las provincias. La política social es llevada a cabo por Perón, quien dirigió la Secretaría de Trabajo. Tercer golpe de Estado. El presidente de la nación de ese momento era Juan Domingo Perón, quien ejercía su segundo mandato presidencial. Fue el primer presidente elegido por el voto universal masculino y femenino con el 62% de los votos. Este golpe fue denominado Revolución Libertadora, con el fin principal de liberar al país de Perón y qué es lo que se iba a hacer con ellos. Y denominada fusiladora por los peronistas. Se estaba en presencia de una sociedad ampliamente movilizada. El fervor era acompañado por las grandes élites que sostenían que se había cambiado el orden natural de la economía, los conservadores que querían erradicar al peronismo, los nacionalistas, la Iglesia Católica y los actos terroristas de los comandos civiles. El 16 de junio de 1955 aviones de la Marina de Guerra y de la Aeronáutica sobrevolaron la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de bombardear la Casa de Gobierno, en la que se encontraba el presidente de la República. El saldo de este hecho fue de 300 muertos y más de 1000 heridos. Lo cierto es que durante 5 horas cayeron un centenar de bombas en la Plaza de Mayo. Es así que el 16 de septiembre de 1955 se produce el golpe cívico-militar que derroca al gobierno de Perón y este se debe dar al exilio. Lo hace a través de un buque paraguayo. Llegó a la presidencia de la República el general Eduardo Lonardi. El presidente de facto prometió al asumir que no habría ni vencedores ni vencidos. 2 meses más tarde, Lonardi fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, que llegó a la Casa Rosada con el apoyo de todos los partidos políticos no peronistas y de los sectores liberales que exigían mayor firmeza con los seguidores del régimen depuesto. Cuarto golpe de Estado. Quien gobernaba la República Argentina en ese momento era Arturo Frondizi. Su mandato fue de 1958 a 1962. Como contexto, en las elecciones generales de 1962 triunfaron los candidatos peronistas en 10 de las 14 gobernaciones, entre ellas, la de Buenos Aires, hecho que resultó intolerable para los militares. De nada sirvió la anulación de los comicios decretada por Frondizi, ni las intervenciones a las provincias en las que el peronismo había triunfado. Los militares fuerzan la renuncia de Frondizi. El 29 de marzo, a las 7:30 de la mañana, el presidente, custodiado por el jefe de la Casa Militar, fue trasladado en condición de detenido a la isla Martín García, perpetrándose así el cuarto golpe de Estado. El caso fue entendido como una renuncia por parte de Frondizi, por lo tanto se debía aplicar la ley de acefalía.
Es por eso que asume el presidente provisional del Senado José María Guido. Quinto golpe de Estado. El presidente de esa época era Arturo Illia, quien había asumido en 1963. Su mandato estuvo marcado por un buen gobierno, por un respeto por las instituciones y cumplir con el calendario electoral. Una cuestión importante es que permite la participación del peronismo en las elecciones, lo cual le da impulso al retorno de Perón en 1964. La prensa, los sectores de los capitales extranjeros y los sindicalistas van a terminar debilitando el poder del presidente y se va a producir un nuevo golpe de Estado. Es así que el 28 de junio de 1966 se pone en marcha lo que se denominó Revolución Argentina. Su argumento para llevar a cabo esto era para promover los principios y valores cristianos. La mayor novedad institucional era que una junta de comandantes nombre al presidente y éste tenga el supremo poder político. Pretendió establecerse como un nuevo sistema dictatorial de tipo permanente luego asociado al concepto de Estado burocrático autoritario. Por el poder pasaron 3 dictadores. Juan Carlos Onganía, admirador de la dictadura de Franco, se rodea de ministros católicos. Marcelo Levingston, solo dura un año en el poder con un proyecto nacionalista. Agustín Lanusse, abre el calendario presidencial, ya que quería ser presidente. Planteaba el levantamiento de la prescripción del peronismo. Sexto golpe de Estado. El 1 de julio de 1974 muere Perón, por lo tanto asume su vicepresidente, que en este caso era su esposa María Estela Martínez. En realidad se produjo un vacío de poder que permitió el crecimiento de la influencia del ministro de Bienestar Social, José López Rega. Argentina se ve atravesada por una crisis económica pero también de una creciente violencia política, con la actuación de varios grupos armados de distintos signos políticos entre los cuales se encontraban montoneros. En 1976, la economía agravó la situación, con una inflación de 2 dígitos en los 2 primeros meses y con una baja de respaldo gremial en el mandato de María Estela. El 24 de marzo de 1976 se produce la dictadura cívico-militar, denominada Proceso de Reorganización Nacional. Buscaban volver a los valores tradicionales tantos económicos, políticos, sociales y religiosos. Fue impulsado por Videla, Macera y Igasti. Se suspendió el Estado de Derecho y se desató, desde el Estado, la represión a organizaciones con métodos ilegales y la desaparición de 30.000 personas. Entre los delitos de lesa humanidad perpetrados por los uniformados se incluye también el robo y la apropiación de bebés nacidos en cautiverio de mujeres que luego eran desaparecidas. Esta dictadura fue dirigida por Jorge Videla Viola Galtieri, quien llevó a cabo el operativo de recuperar las Islas Malvinas.